Pues ya estamos de vuelta para hablarles este jueves en nuestra tertulia de eventos y en especial de festivales de música y de cómo podemos integrar en ellos la sostenibilidad. En el verano son muchos los festivales que se realizan por toda España, donde se reúnen miles de jóvenes y un buen momento para concienciar y para ayudar a reducir al máximo el impacto ambiental que se genera. La industria musical juega un papel importante, pudiendo realizar un uso sostenible de la energía o reduciendo sus emisiones de CO2. Para todo ello, para saber el papel fundamental que pueden jugar estas entidades, hablamos en nuestra tertulia de hoy. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Cañas. Antonio, buenos días. Buenos días, Javier. Antonio es ingeniero industrial y especialista en ecodiseño, en eficiencia energética, y desde finales de 2014 es el embajador y representante en España de EE Music, la plataforma de referencia a nivel europeo en sostenibilidad en eventos musicales, y además es jurado de sostenibilidad de los premios del Festival Fundador y director de Green Eyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Tenemos también a Juanjo Amate, que es director de Sostenibilidad a Medida. Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Juanjo es además ambientólogo con 15 años de experiencia profesional en materia de sostenibilidad. Y a Jorge González, director de Bonanit, del Festival Bonanit Barcelona. Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es un festival que ha ganado diversos premios, tanto internacionales como nacionales, en reconocimiento al compromiso medioambiental patente en todos los ámbitos del festival. Y precisamente la tercera edición de Bonanit Barcelona, creo, Jorge, se celebra este próximo fin de semana, ¿no? Este sábado concretamente empezamos a las 12 del mediodía y ayer ya celebramos la edición de Madrid. Estamos un poco recuperándonos todavía. Bueno, pues con los tres vamos a hablar de cómo se trabaja para reducir al máximo el impacto ambiental en estos eventos, cómo se introduce la sostenibilidad en especial, y ahora ya de cara al verano, en los festivales de música que se nos avecinan y donde se congregan además miles de jóvenes en pocos días y en un espacio reducido. Los conciertos de música, es una pregunta ya abierta para los tres, pues generan mucha energía en todas las acepciones de la palabra, aunque nos vamos a centrar en las que podemos reducir para ser más respetuosos con el medio ambiente. No sé si tenéis cifras de cuántos festivales de música hay, por ejemplo, todos los veranos en España, y cuánta energía generan de media, tanto si son de un día, de dos, de tres, y un poquito cuál es el origen de esa energía, cómo llega, cómo se puede reducir. No sé si tenéis un poco esa visión general. Bueno, ¿empiezo yo, Javier? Sí, empieza tú, Antonio. Muy bien. Pues el benchmarking, ¿no? Para conocer todos estos datos energéticos que comentas, pues es un estudio que estamos haciendo también desde eMusic, pero es un estudio complejo, ya que requiere la involucración de todos los festivales, todos los agentes, entonces tardará en llegar. Te puedo dar datos, si quieres, a nivel europeo, estimaciones que se han hecho desde el Reino Unido, que aproximadamente se llegan a consumir unos 100 millones de litros por año de diésel en la generación energética para festivales, ¿no? Outdoor. Ajá. Entonces hablamos ya de cifras ya interesantes. Uh-huh. De cara a gestionar todo, si hablamos de energía, ¿no? Si hablamos de impactos ambientales, uno de los aspectos fundamentales que redunda más en esos impactos ambientales es el consumo energético, ¿no? Uh-huh. Con lo que las organizaciones, ¿no? Como Jorge, por ejemplo, siempre tienen que ir luchando o tienen que ir apostando de cara a mejorar la eficiencia energética, ahorrar dinero, porque estamos hablando de que el ahorro de energía supone un ahorro económico, uh-huh, y a su vez una reducción de impactos ambientales. Todos estos tres puntos deben estar siempre ligados, si no, por el propio término de sostenibilidad no podría dar un pasito más, ¿no? Tiene que ir muy de la mano. uh-huh. Igual que... Sí, Javier. Sí, no, te estoy escuchando. Sí. Decíamos que... Sí, perdona, adelante. No, que termina, por favor. No, he acabado una pincelada sí. Así comentamos. Vale, en la industria musical, está aumentando el interés por usar la energía de una forma más inteligente. ¿Lo estáis notando? ¿Se están haciendo ya reducciones en el uso de la energía, de combustibles? ¿Se están haciendo ya buenas prácticas? ¿Cómo lo estáis viendo las dos empresas que estáis precisamente vinculadas a la gestión de estos festivales? Bueno, pues precisamente lo que señala es ayuda para identificar una de los que podría ser las principales necesidades que tendría el sector, y es empezar a recopilar datos. Uh-huh. Primero del consumo de energía en un festival, que no es tan habitual que los festivales tengan esos datos, sobre todo desde una perspectiva
como estamos hablando de sostenibilidad, es decir, de consumo de diésel, de consumo de electricidad, pero también, por ejemplo, de emisiones de CO2 derivadas de ese consumo de electricidad. Por tanto, yo creo que primero que deberíamos empezar a recopilar esa información para poder tener datos sobre los que empezar a trabajar la eficiencia y ver en qué aspectos es posible esa reducción del consumo y qué aspectos, por las peculiaridades que tiene un festival en cuanto a demanda puntual de energía, en cuanto a picos que tiene que cubrir y demás, pues puede ser que sea inabarcable pensar en un festival que se alimente en un 100% de energía de origen renovable. Por tanto, yo creo que primero tendríamos que partir de ahí. Y en cuanto a lo que señalas de la conciencia, poco a poco yo creo que sí se va notando esa conciencia y esa preocupación por los temas ambientales. Sí que es cierto eso, que al final no se pueden sacrificar ciertas cuestiones de un festival, como el hecho de que se asegure su correcto funcionamiento por cubrir determinadas demandas, como podría ser en este caso la sostenibilidad. Por tanto, yo creo que tenemos que ir jugando en ese doble equilibrio de la preocupación, de tener esos datos y de saber hasta dónde podremos llegar. O sea, que la primera dificultad es medir efectivamente qué energía se necesita, qué energía se consume y de dónde viene, y a partir de ahí ya poner, digamos, buenas prácticas para poder reducir ese consumo, ¿no? Bueno, tanto como dificultad no, quizás es la asignatura que nos queda pendiente, porque hasta ahora no es que se haya hecho. Por ejemplo, en mi caso, en nuestro caso en Sostenibilidad Medida, la gira sostenible de Niños Mutantes, que fue toda una gira de conciertos durante 2 años, nos sirvió para ver precisamente de qué manera una banda de rock que tenga 50 conciertos al cabo del año por toda la geografía española se puede mover de una manera más eficiente. O, por ejemplo, también para darnos cuenta que ninguno de los recintos en los que actuaron durante ese año y pico tenía abastecimiento 100% de origen de energía renovable. Cuando simplemente, y por poner un ejemplo, con que la Plaza de Toros de Roquetas de Mar tuviese un suministro de energía 100% renovable con una empresa que la hay, podría haber reducido la huella de carbono del concierto que dieron allí Niños Mutantes 2012 de una manera importante. Ajá. Jorge, como director de uno de los festivales, no te voy a preguntar si estás concienciado porque ya has recibido el reconocimiento al compromiso medioambiental, tienes diferentes premios y creo que estás ahora mismo en la tertulia porque creo que es de los festivales, digamos, más sostenibles que hay ahora mismo en España y en el mundo. Pero dinos un poquito, ¿en qué se trabaja, cómo se trabaja en Monanit para llegar a esa gestión eficiente de los recursos energéticos y realmente cómo trabajáis? Ese es un tema interesante porque en los festivales, como comentabais, hay unas ciertas dificultades por el propio festival, por la propia demanda, que es muy alta en cuanto a los equipos de sonido, luces y demás, y muchas veces también en cuanto al entorno, ¿no? Pues porque muchas veces, en nuestro caso, es un festival urbano, nos gusta que sea así para concienciar a la población, pero muchas veces pues son festivales que se llevan a cabo en recintos que tienen generadores y demás, lo que decía, el diésel. Es complicado. Nosotros lo hacemos a través de 2 fuentes. Por una parte, instalamos paneles solares durante el propio día del festival que abastecen una parte del consumo eléctrico que obviamente no requiere una potencia tan grande como el sonido, las luces, toda la parte, digamos, del escenario, que es una parte muy sensible porque además no puede tener ningún problema, ruidos y demás. Y por otra parte, lo que hacemos es, todo esto lo hacemos con una empresa que se llama Sunco, que se dedica pues a generar energía a través de fuentes renovables, como son los paneles solares. Que hacemos el cálculo total de toda la potencia que se necesita y se consume a través del festival, y después lo reinyectamos en la red eléctrica a través de paneles solares que ellos tienen instalados en diferentes puntos del mundo, y de manera que, de alguna manera, digamos que podríamos decir que toda la energía que consumimos proviene de fuentes sostenibles, a pesar de que de la dificultad de hacerlo in situ, porque también nosotros, por ejemplo, este año lo hacemos en Plaza Glorias, nos abastecemos de la red pública, más allá del consumo no lo podemos hacer, y digamos in situ, y es un problema que los festivales experimentan. Nosotros estuvimos en un festival recientemente en París, que se llama Willow Green, es un festival fantástico, maravilloso en medio de París, en un parque y demás, que hacían absolutamente todo con paneles solares. Bueno, era precioso, de hecho es algo muy inspirador para el público ver el escenario con todos los paneles y demás. A medio del show de uno de los cabezas de cartel de Folds, se fue la luz. Se fueron los 10 minutos, no había manera de reiniciarlo, a oscuras.
tenemos todavía ese pequeño peligro que no puedes correr y que es un poco un condicionante a nivel energético de los límites de la tecnología hoy en día, de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y el riesgo que puedes correr en un festival masivo. Masivo, más o menos masivo, de 5.000, 10.000, 20.000 personas, ¿no? De un gran evento. Entonces, bueno, queda trabajo todavía. Decía Juanjo que hoy día era un poquito inviable pensar en un concierto con energía 100% renovable, pero creo que Jorge está a punto de conseguirlo, que estamos ahí trabajando en ello. Hay que darle la vuelta, Yo creo que es eso, hacer todos los que estamos hablando hoy y mucha gente que está trabajando en este aspecto, es una labor muy creativa hoy en día. O sea, hay que dedicarle mucho esfuerzo para conseguirlo, porque es verdad que no tenemos unos precedentes muy claros que nos ilustren sobre cómo lograrlo, así como hay otros países que, por ejemplo, nosotros organizamos unas jornadas profesionales el año pasado en las que se hablaba de todo esto pues con representantes de festivales internacionales, desde Glastonbury hasta cosas más pequeñitas, pues el Goya Festival de Noruega y demás, y decían, hablaban de muchas otras cosas, y entre ellas llegábamos ellos llegan a niveles de, por ejemplo, lo que decías del dióxido de carbono que se genera, que en los festivales el principal problema muchas veces es los desplazamientos, como comentaba Juanjo. Bueno, pues ellos llegan a cogerse, se alían 3 festivales que están en los países nórdicos y comparten cartel únicamente para que los desplazamientos de los artistas entre los festivales sean más sostenibles. O sea, hay muchas medidas, efectivamente. Hay mucha más tradición en otros países y mucha más concienciación, y creo que tenemos que trabajarlo, pero o damos los pasos nosotros o no. Sí, se oye de fondo que están ensayando para el concierto del sábado, me parece, ¿no? Se oye ahí una guitarra. Estamos yo. Vale. Era el rumbo y efectivamente están ensayando para esta noche. Vale. Bueno, hasta ahora hemos hablado del origen de la energía de los conciertos, que pueda llegar a ser renovable, pero hay una parte muy importante en todos estos festivales que son las personas que van allí, normalmente la mayoría jóvenes. ¿Cómo se les puede cómo se puede llegar la información a los jóvenes que van a los conciertos para que ellos se sumen a esa apuesta por la sostenibilidad? Porque ellos están ahí consumiendo y son un papel muy importante para llegar también a la sostenibilidad final, ¿no? Sí, ahí, si me permitís. Sí, claro. Hablando de sostenibilidad, dentro de los impactos, si hablamos ya de sostenibilidad más ambiental, ¿no?, de los posibles impactos y de dónde vienen son las causas, pues podemos asociar, como bien dice Jorge, la movilidad y el transporte es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Hay una serie de campañas que ya se están haciendo. Hablamos también de seguridad de los transportes, ¿no?, de seguridad de todo el público asistente. Hablamos de consumos energéticos, hablamos de agua, hablamos de las compras, el merchandising, la forma de gestionar, hablamos de las instalaciones, de las infraestructuras, hablamos de los residuos. El cómputo general de todos los impactos producidos en cada uno de estos ejes, ¿no?, produce una serie de impactos, ¿no? Y lo que tenemos que tratar entre todos es de, primero, conocer, porque, como bien decías, no podemos nunca mejorar lo que no conocemos, ¿no?, decía Lord Kelvin. Entonces, el primer aspecto y fundamental es analizar y comprender. De cara a las organizaciones, como el Bonaní, como al Rumbo, que está ahí ahora Juanjo, ¿no?, en tanto y cuanto mejor se conozca la gestión, ¿no?, de los recursos empleados, tanto públicos como privados, de cualquier evento musical, mejor vamos a poder actuar a partir de usos eficientes en los recursos empleados, ¿no? Y a partir de ahí empezar a adoptar medidas que supongan ahorros económicos directos, ahorros energéticos en consumos de agua, etcétera, y por supuesto reducciones de impactos ambientales. Me preguntabas sobre la sensibilización. Como ves, y como bien sabemos todos, el sector ambiental es absolutamente transversal y llega a un montón de disciplinas. Las generaciones están cambiando y ahora los nuevos chavales empiezan ya a exigir más una serie de medidas que los que ya estamos un poquito más avanzados en edad, ¿no?, pues no nos han educado desde el primer momento. Los festivales son un escaparate magnífico para poder sensibilizar. Al final, la gente se suele comportar allí donde va como se espera que se comporten, ¿no? Si vas tú a la ópera no vas a tirar unos papeles al suelo, me imagino. Efectivamente. Entonces, en tanto y cuanto la organización consiga implicar, sensibilizar
y animar al público asistente, que es uno de los mayores causantes del propio impacto ambiental, ¿no? Sobre cómo conocer, mejorar y optimizar todos estos hábitos dentro del propio festival. Así mejorará la organización del mismo y el entorno y toda la comunidad que lo acoge verá mejorado su rendimiento, sus desempeños en materia ambiental. Hablabas de temas muy importantes que tenía yo aquí pendientes preguntar sobre movilidad, sobre agua, gestión de residuos. ¿Cuáles son las herramientas que utilizáis para la cuantificación de estos impactos ambientales? Porque creo que además el sector, averiguando un poco, yo lo desconocía la verdad, tenéis un sistema de gestión propio adaptado a los festivales, que se llama, bueno, a los eventos en general, que se llama la ISO 20121, Sistema de Gestión de Eventos Sostenibles, que yo no lo conocía personalmente. ¿Cuáles son estas herramientas de cuantificación? Bueno, pues adelante, Juanjo. Sí, no, adelante. No, precisamente eso, que como al final se trata de abordar la gestión de un evento, que al fin y al cabo, bueno, pues extrapolándolo podría ser como la de un servicio o la de un producto, pero que con sus peculiaridades en cuanto a duración y demás, pues existen sistemas que precisamente quieren ayudar a monitorear, a supervisar esa gestión y a que al final tengas pues herramientas que te ayuden a recoger la información necesaria y a trasladarla a la toma de decisiones. Como bien has señalado, existe la ISO 20121, que es un sistema de gestión de la sostenibilidad en eventos, que está orientada a que entidades organizadoras, como en este caso podría ser la de Bonanit Barcelona o el Rocket en Alrumbo, pues se acreditan como tales, como que son capaces de desarrollar ese tipo de prácticas, las ponen en marcha, cuentan con la documentación de soporte, etcétera. Y de igual manera hay otra serie de normas dentro del sector. Por ejemplo, existía una especie de reconocimiento, pero que tras él había una serie de requisitos de gestión, como era el reconocimiento de Greener Festival. En otros países también existen normas puntuales, por ejemplo, para este tipo de eventos en Suecia o en Francia. Y bueno, al final se trata de tener un sistema de soporte bien propio de cada festival o de cada organizador, o bien coger alguno que dentro del sector pues esté más o menos extendido y sea más o menos reconocido y se haya demostrado su utilidad. ¿Vosotros cómo trabajáis en sostenibilidad medida cuando os contrata un festival, un evento? Pues precisamente el nombre lo dice todo. Nosotros pensamos a medida, que, ¿no? más que tener sistemas a gusto del cliente. No renegamos de ellos, pero sí hay que pensar si es justo lo que necesita el cliente o lo que necesita el evento. Es decir, si realmente proporciona todo aquello que necesitamos o si vamos a entrar en lo consabido que llevan determinados sistemas de gestión que simplemente nos limitamos a cumplir lo que dice la norma y si, por ejemplo, establece que para un festival, pues qué te digo yo, como el Pulpop en Almería, tienes que evaluar elementos de biodiversidad, pues se evalúan, cuando a priori todo el que conozca el Pulpop sabe que es un festival muy urbano, que no tiene ningún tipo de vínculo con la biodiversidad, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, en Alrumbo, una de las líneas principales de su plan de sostenibilidad es precisamente la biodiversidad, porque está muy cerca de un área natural. Por eso nuestra filosofía es más a estudiar el festival, estudiar el público al que se dirige, estudiar qué quiere comunicar en cuanto a su sostenibilidad y ver qué sistema se adapta mejor. Si ya existe uno preelaborado, pues perfecto, lo adaptamos, y si no, pues ver qué aspectos son los principales a controlar. Y una de las lemas que he visto que tenéis en la web, y que lo comentaba también Antonio, hacemos rentable el compromiso de la sostenibilidad, y es que al final hacer un festival de música sostenible para los organizadores del festival, lo que le estás haciendo, aparte de cuidar el medio ambiente, es que lo estás haciendo más rentable, porque le estás haciendo, les estás consiguiendo ahorros económicos, ¿no? Por supuesto. Lógicamente, cuando hablamos de rentabilidad, la rentabilidad puede ser económica, social y ambiental. Y yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos los que trabajamos en sostenibilidad es ponerle número a esa rentabilidad social y ambiental para que vean que está a la par o por encima de la económica. Pero efectivamente, yo creo que todos los festivales, y Bonanit está ahí para decirlo, saben que lejos de pensar que es una inversión que es difícil de rentabilizar, al contrario, puede ser que la rentabilidad no sea muy a corto plazo, pero sí va a haber un retorno en forma de visibilidad, de imagen, de marca de festival e incluso de apoyo y de patrocinio por parte de marcas o entidades como puede ser Ecoembes en materia de residuos, que van a venir más pronto que tarde en cuanto un festival demuestre que realmente se cree la sostenibilidad y ponga sobre la mesa acciones creíbles y reales. Antonio, además de trabajar
con Green Eyes. Bueno, quería comentar un poquito más ampliamente. Estás trabajando de lleno en sostenibilidad y eficiencia dentro del sector musical. Quería que hablases de EE Music, que es la mayor campaña que Europa ha conocido en sostenibilidad y eficiencia energética en el sector, que está extendida pues por 27 países y tiene ese objetivo, ¿no?, de establecer una cultura de eficiencia y sostenibilidad en el sector, y que en España su embajador eres tú, con la empresa de referencia que es la de Green Eyes, ¿no? Quiero que me contases un poquito más esta plataforma, cómo funciona, la de EE Music. Pues mira, dentro de la plataforma, ¿no?, como bien dices, estamos extendidos en 27 países y organizamos encuentros, workshops internacionales para establecer un diálogo claro entre expertos energéticos, expertos ambientales y profesionales de las industrias creativas y musicales, de cara a dar herramientas, buenas prácticas, compartir experiencias en cada uno de los puntos, ¿no?, de los que hemos estado hablando, y algunos que otros más, ¿no? Además, comentabas antes qué herramientas podíamos tener, además de los sistemas de gestión, de cara a monitorizar de los posibles impactos, ¿no? Desde eMusic ofrecemos de una forma gratuita, ¿no?, las herramientas de eMusic IG Tools, que es para cuantificar las emisiones de carbono asociadas a cualquier producción musical. Cualquiera que pueda entrar en la web puede ver estas herramientas y les asesoraremos en su uso. Es muy sencillo. Si bien siempre desde Green Eyes aconsejamos que para ya eventos de relevancia, ¿no?, lo importante no es sacar un dato en cuanto a cuántas emisiones, ¿no? Lo importante es el compromiso de la organización en el conocimiento y en la mejora de los impactos vinculados a las mismas. Además, o sea, las emisiones en sí mismas, ¿no?, muchas veces de eso, esto emite tanto, pues las emisiones en sí mismas no es un indicador, sino cualquier producción lleva inherentes unos impactos. Esos impactos lo que es necesario es saber cómo poder mejorarlos y saber cómo poder gestionarlos, ¿no? Para grandes eventos lo mejor es contar con profesionales, ¿no?, como Juanjo, como Inés también, como la gente que trabaja en Munanit, para dejarse guiar y saber leer esos números y saber por dónde atacar, ¿no? Claro. Y extrapolándolo además a temas sociales y ambientales, sociales y económicos, se pueden sacar muchos datos. En la plataforma, ¿no?, hemos hecho un primer lanzamiento oficial en España, fue el pasado mes de junio en Bilbao. Hicimos una exhibición, un taller, enseñamos a usar las eMusic IG Tools. Seguiremos, ¿no? Estamos preparando ya el desembarco en otras ciudades para llevar a todo aquel que le interese todos estos talleres, ¿no? Pues aquí hacemos un llamamiento abierto a cualquier ciudad que quiera acoger este taller, que por ahí estaremos. Y en definitiva es ayudar, ¿no?, a dar pautas a Jorge y a todo lo que quiera, ¿no?, sobre cómo mejorar su desempeño ambiental. Y Jorge, supongo que no sé si estarás en contacto con directores de otros festivales, que también tú tienes ahí un papel de concienciación, ¿no? Decir, oye, yo he podido hacerlo, animaros vosotros. Exacto. Bueno, de hecho, es que me gustaría decir que justo lo que comentaba Antonio, lo que comentaba Juanjo, es que no puedo estar más de acuerdo en lo fundamental que es trasladar esa colaboración y esa implicación total, ese papel protagonista que tiene el público en los festivales. Claro. Que eso es una cosa que parece que nosotros podemos ser los dinamizadores y los que empiezan el proceso, pero obviamente es el público que asiste el que se tiene que encargar de que el recinto esté limpio, de que los residuos se reciclan en la papelera que corresponde, en que tienen que tener cuidado con el agua que se emplea, en ir en transporte público, en tener una experiencia que va a ser inspiradora para ellos y en encontrar un formato que les va a abrir los ojos a otra manera de disfrutar de la cultura. Yo creo que esa es la base, desde luego es la base de nuestra propuesta, y es algo que está cuajando y que la gente, cuando ha venido una vez, ha venido dos veces, nosotros hacemos unas encuestas entre toda la gente que asiste, que de hecho es más de un 10% de todos los asistentes, en la que preguntamos muchas de las cosas. Entonces, la valoración máxima de nuestro festival no es el cabeza de cartel, no es el recinto, no es el no sé qué, es el ambiente que se crea. Y parte de la responsabilidad de eso es precisamente ese tema de sostenibilidad, que al final se transforma en un recinto más limpio, en una experiencia más agradable, en dar herramientas al público para que se sienta parte activa del festival. Y eso
es algo que también muchos otros festivales están haciendo. En Glastonbury, por ejemplo, que tenían un problema muy grande con el tema de las tiendas de campaña, de que la gente se compraba las más baratas que habían y las tiraban por allí. Bueno, pues están haciendo campañas para recogerlas, darles una segunda vida, que la gente, bueno, si le das el poder a la gente para que participe de una forma más activa, lo que decía un poco Antonio, ¿no? De las nuevas generaciones que realmente tienen otra conciencia porque lo han mamado desde pequeños. Si les das una oportunidad de contribuir a un festival más sostenible, más verde, mejor para todos, es que lo van a hacer y te lo van a agradecer. Y es muy importante eso, el pensar que, a ver, si quisiéramos hacer algo totalmente neutro, no haríamos nada. O sea, nos quedaríamos en casa y no tendría ningún impacto. Obviamente, cualquier festival, cualquier evento, lo que decía Juanjo, cualquier gira, o sea, es inevitable que tenga un impacto. Lo fundamental es que eso sirva para inspirar a las 5.000, a las 10.000, a las 20.000 personas que asisten ese día y que todo ese volumen de gente, que toda esa masa adquiera esos buenos hábitos que van a desembocar pues en eso, en una sociedad un poquito más, del siglo XXI, un poquito más, no le llamaría educada, pero sensible, pues, y adopte esos hábitos en el día a día. Entonces, bueno, es un poco la labor inspiradora que creo que podemos jugar los festivales. Sí, ojalá todas estas cosas que dices pues se vayan cumpliendo, la gente vaya ya concienciada y el impacto ambiental que pueda tener un festival sea el mínimo y muchísima gente joven pues pueda disfrutar este verano de los festivales sabiendo que el impacto ambiental que dejan es el mínimo posible. Ya no hay tiempo para más porque es la 1:05, simplemente ya despediros y daros las gracias por estar en directo en la tertulia de Cogestiona, en Gestiona Radio, a Antonio Cañas, fundador y director de Green Eyes, a Juanjo Amate, director de... Gracias a vosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, a Juanjo Amate, director de Sostenibilidad a Medida, y a Jorge González, director de Bonanit Barcelona, que bueno, pues que sí, que felicidades por vuestro trabajo y que sigamos concienciando y trabajando por la sostenibilidad en todo tipo de eventos y en estos festivales de música y bueno, evidentemente en toda la vida en general, y que entiendan sobre todo pues también los directores de otros festivales y otros eventos que aparte de cuidar el medio ambiente les es económicamente rentable apostar por estos temas. Muchísimas gracias a los tres por estar en Gestiona Radio, en Ecogestiona. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, buenas tardes.